continuando el ciclo de diálogo con académicos peruanos en el extranjero, estamos con la profesora Rocío Quistagnoli, quien nos va a comentar su experiencia como colonialista en los Estados Unidos, su experiencia también como profesora, como estudiante, y la comunicación con la academia entre los Estados Unidos y el Perú. Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad de compartir mis ideas. Yo empecé a dedicarme a los estudios coloniales desde que estaba en el pregrado en la Universidad Católica. De hecho, mi tesis de bachillerato fue sobre la historia general del Perú de Martín de Murúa, y en esa época hice una aproximación semiótica al texto, estudié relatos de origen. Y lo que pasó es que ya no pude dejar el siglo XVI de la literatura peruana, ¿no? Y fue por eso que decidí especializarme en literatura colonial. Pero quizá el movimiento más fuerte hacia esa elección fue la necesidad de buscar los orígenes de los problemas sociales, políticos del Perú en el año presente, 2011, ¿no? En el momento en que yo empecé a estudiar teníamos problemas similares y no son los mismos, cuestiones de discriminación racial, estratificación social, estereotipos sobre los cuales rechazamos o aceptamos a diferentes sectores de la población peruana. Y justamente la pregunta de cuándo empezó todo esto fue lo que me llevó a explorar los textos de la colonia, y es un campo tan amplio que uno puede hacer una carrera durante toda la vida en ese campo, que es lo que estoy haciendo hasta ahora, y no se acaba, es una mina de oro, ¿no? Entonces fueron preguntas actuales las que te llevan a la colonia. Sí, efectivamente, y hay un malentendido o hay una impresión falsa acerca de los estudios coloniales que, sobre todo entre las generaciones jóvenes, se piensa que uno trabaja con textos aburridos, que no tienen vigencia, que no se entienden porque están escritos tal vez en un castellano muy diferente al nuestro, pero es una interpretación o una impresión falsa, porque esos textos, según si se estudian con la aproximación correcta, son realmente fascinantes. Es una mina de oro para descubrir el pasado de la identidad peruana, de los orígenes, de los problemas que los peruanos tenemos desde siempre, ¿no? Nos dan una serie de datos que realmente no esperamos descubrir. Nos ayuda a explicar, por ejemplo, el exotismo, el tema de la hibridez cultural, el sincretismo religioso, cuando los incas se convierten en indios, por ejemplo, cuando el indio se convierte en un ciudadano de segunda clase, por qué los africanos no llegan a constituir un grupo representante en la política del país, por ejemplo. Nos ayuda a entender también que no todos los indios son iguales, ni todos los afroperuanos son iguales. Hay una enorme heterogeneidad dentro de cada grupo. Un concepto que adelantó Antonio Cornejo Polar en su momento, que es brillante y que es muy poco estudiado en realidad fuera del Perú, yo creo, por un problema de falta de traducción de las ideas de Cornejo Polar, simplemente. Antes que nos comentes sobre tu trabajo actual, ¿qué podrías compartir sobre tu experiencia de estudiante? Primero tú hiciste aquí el doctorado en la Universidad de Brown, y tuviste como asesor a Julio Ortega. La experiencia fue fantástica. Realmente yo salí del Perú en un momento en que no había estudiado estudios de posgrado
en literatura o en lingüística en el momento en que salí de allí. Y yo intenté primero universidades europeas, pero la verdad es que terminé viniendo a los Estados Unidos principalmente por una cuestión de recursos. Las universidades norteamericanas, los estudios de posgrado ofrecen la posibilidad de hacer estudios y nos dan becas, nos dan ayudas financieras, nos dan asistencias de docencia no solamente para entrenarnos enseñando en el aula, sino también para poder subsistir, sin lo cual es imposible poder estar fuera de tu país. Así que esa fue una experiencia muy positiva con Brown, y las universidades norteamericanas y los programas de posgrado están organizados de tal manera que hay muchas oportunidades de relacionarse académicamente con gente de otras instituciones. Es lo que se llama el networking, ¿no? Acá está muy avanzado eso. La otra posibilidad es que tenemos recursos a una serie de espacios digitales que no necesariamente tenemos en el Perú, o todavía no tenemos en el Perú, y también mis colegas de otras áreas son bastante abiertos, ¿no? En el sentido que dan la bienvenida a alguien que viene de literatura para hacer estudios interdisciplinarios. Por ejemplo, en tu caso concretamente, entrando a tu trabajo, ¿cómo va esa experiencia interdisciplinaria y bueno, y qué estás trabajando ahora también? Okay. ¿Cómo eso se relaciona con esta experiencia? Bien, primero, el primer trabajo que hice, la primera área a la que me dediqué, tiene que ver con crónicas, y básicamente las crónicas de Fray Martín Murúa y Felipe Gómez Poma de Ayala. Aquí tengo una copia del manuscrito Getty, que por ejemplo la biblioteca de mi universidad de Michigan State compró. Este es el ejemplar de la biblioteca, lo adquirieron para que yo pudiera trabajar con él. En realidad este es un lujo que no podría tener en otras instituciones fuera de los Estados Unidos. Ellos aprecian mucho el trabajo que hago, y estudiar este tipo de texto, no solamente desde el punto de vista de la crítica textual, sino desde otros puntos de vista, me ha permitido trabajar con colegas en historia, antropología, arqueología, historia del arte. Yo tengo una aproximación no solamente, o no estrictamente literaria, sino de semiótica visual y de análisis semiótico de textos, y eso me permite hacer trabajo interdisciplinario y trabajar con otros colegas, lo cual es una forma de trabajar muy enriquecedora. Yo aprendo mucho de los colegas en otras disciplinas. Lo mismo, por ejemplo, tenemos aquí este libro de Ilona Katziu, de Casta Painting, que se centra en una colección de pinturas sobre la diversidad racial de México en el siglo XVIII. Es una maravilla de corpus visual que en primer lugar ha sido trabajado por historiadores del arte, pero para cualquier persona que esté trabajando cuestiones de raza y etnia, como sucede conmigo, que es un tema prevalente en los estudios coloniales, podemos establecer relaciones entre textos verbales que hablan de la diversidad racial y textos visuales como las pinturas de castas de México del siglo XVIII. Los estudios coloniales me han permitido ir más allá del análisis de texto verbal y complementarlo con el análisis del mundo visual, porque en la época colonial justamente el alfabetismo no está muy extendido, y las personas adquieren conocimiento acerca de su mundo y acerca de ideas, construyen sus ideologías a partir de estímulos visuales. Así que yo creo que acercarse al mundo andino
por ejemplo, a los sistemas de escritura como los quipus, que no corresponden a sistemas gráficos, y acercarse al mundo colonial que está muy codificado visualmente, como nuestro mundo actual, pero es otra forma de codificación, es una forma de poder conocer el pasado mejor. Y en el tema de la capacidad de agencia de los personajes, se refleja en lo último que estás trabajando. Justamente, sí, hay el tema de la agencia, que es muy interesante. Es posible descubrirlo, creo yo, de una manera más rápida, digamos, en las expresiones visuales, porque hay cierta ¿cómo decir? Las voces o las imágenes o la agencia indígena o de las minorías, de las mujeres, de los niños, aparece de manera más ingenua en los textos visuales. Aparece también en los textos verbales, pero estamos tan entrenados a buscar la voz dominante, que suele ser europea y occidental, en los textos verbales, que no vemos o no escuchamos esas otras voces, ¿no? Y el paradigma teórico que me ayuda mucho ahora es justamente los estudios postcoloniales que empiezan en el sudeste asiático, porque los estudios postcoloniales y los estudios de subalternidad empiezan a trabajar la relación de la colonialidad, que es una relación de poder. Y cuando estamos hablando de relaciones de poder, obviamente se aplica al día de hoy. En mi opinión, la sociedad latinoamericana y la sociedad peruana, y probablemente más allá de América Latina, mientras haya relaciones de poder, existe la relación colonial. Claro. Quizás no en términos políticos, pero sí se ve en la estratificación social de Perú. Claro. Para concluir, ¿nos podrías comentar sobre lo último que estás trabajando? Sí. Bueno, eso es algo justamente fascinante. No sé si el close-up puede ayudar. Este es un documento notarial dictado por una de las encomenderas de Perú en 1543. Es una encomendera que se llama María de Escobar, que es bastante desconocida. El documento lo encontré en la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C. Y esto tiene que ver con el tema actual de mi investigación, que es sobre la agencia de las encomenderas españolas y de la élite inca en el siglo XVI en el Perú. ¿Por qué? Porque el campo de estudios de la mujer en la colonia, en los estudios hispánicos, se ha centrado más que nada en las escrituras de monjas. Y otra vez hay esta idea de que para que un texto tenga autor tiene que haber sido escrito por una persona específica. En este caso, por ejemplo, las encomenderas no escribían con su propia mano, pero sí dictaban al notario, y tienen el suficiente poder como para asegurarse de que el notario está expresando lo que ellas quieren comunicar. Entonces, es un tema que me llama mucho la atención. Los textos son vírgenes, me está tomando tiempo recogerlos, luego obviamente transcribirlos y estudiarlos, pero la cantidad de material que hay repartido en el mundo acerca de las encomenderas es fascinante, y es un tema virgen. La otra cosa es que a mí me gusta mucho acercarme al tema de género, no desde el punto de vista de victimización, que es lo mismo que ocurre cuando me acerco al tema del indio, sino justamente para verlos como sujetos que pueden ejercer poder e influir sobre los otros estamentos de la sociedad. Así que todo esto es posible gracias a la formación académica que he tenido en estudios coloniales, y en la que planeo seguir trabajando en el futuro, porque es una mina de oro que me fascina. Muchas gracias, Rocío. Gracias.